El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando una vez más el panorama informativo de la radio. No solamente arrancando una nueva semana, sino que además arrancando un nuevo mes, este mes de mayo de este año 2022, luego de un fin de semana en el cual seguramente y esperemos hayas podido disfrutar el Día del Trabajador. Mi nombre es Omar Galarza. Arrancamos con los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Y arrancamos con algunos títulos que tienen que ver con la actualidad, de los cuales vamos a estar hablando en la jornada de hoy. Bueno, hubo saludo protocolar, por supuesto, por parte de Alberto Fernández hacia los trabajadores de la República Argentina. También Máximo Kirchner habló y pidió a los empresarios y al sector financiero que se dejen de hacer los distraídos. Vamos a estar contando un poco también de esto. Reabrieron todos los pasos fronterizos con Chile de la República Argentina, mientras que Suárez pidió a la oposición tratar la reforma del Estado para poder achicar gastos. En otro tema que también estaremos charlando en la jornada, María Eugenia Vidal se candidateó. Me gustaría ser presidenta, manifestó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En tanto y en medio de la interna, Massa y Insaurralde buscaron la contención del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires en actos durante el fin de semana, mientras que hubo duros reclamos del gobernador de Santa Fe a Alberto Fernández. Pidió más fuerzas federales y criticó el reparto de los subsidios, en parte de lo que también sucedió el fin de semana y que vamos a estar tratando en esta jornada informativa aquí en el panorama informativo de la radio. También, por supuesto, las noticias del campo, la economía. Emanuel Dumraus, te escuchamos. Muy bien, y así estamos en Panorama Informativo en el día de hoy con la actualidad del campo y también la economía. En minutos nada más vamos a estar hablando sobre la yerba y el efecto de los incendios. Además también tenemos novedades sobre el maíz y los precios de los alquileres agrícolas para la nueva campaña. El pan, la leche y la carne tienen en Argentina los precios más baratos del mundo y además estaremos hablando de la suba de los alquileres y también de los precios de los automóviles. Además, malas noticias para los fanáticos de Netflix, todo esto y mucho más. Y el mundo también nos habla, nos informa. Allí tenemos a Zulia Aranda. Hola, ¿qué tal? Estos son los títulos destacados para esta jornada. Ucrania, entre la evacuación de Mariupol y el encuentro de Zelensky con Nancy Pelosi. Desde Europa, en shock, advierten que el acuerdo con el Mercosur nunca se implementará. Las propuestas de elecciones anticipadas en Perú se evaporan casi al ser presentadas. En Ucrania, la ONU busca evacuar a civiles que están en los túneles de una planta siderúrgica. Murió en Cuba el ex canciller Ricardo Alarcón, tenía 82 años. Y en Ecuador, los militares asumieron el control de provincias en estado de sitio por la violencia narco. Este y otros títulos en el panorama de hoy. Plano deportivo para Federico de Marco. Hola Omar, un saludo grande para vos. Comenzamos con la información del deporte. Tenemos para comentar lo que ha sido la fecha número 13 de la Copa de la Liga Profesional en el fútbol argentino, donde Boca y River ya aseguraron su pasaje a los cuartos de final. Racing tiene casi asegurado el primer lugar de la tabla de posiciones en la zona 1 y Estudiantes ya también ha asegurado por puntos su pase a la zona en la zona 2, a los cuartos de final. También tenemos que decir que Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo de Almagro, que Real Madrid en España se consagró campeón de la Liga con una goleada ante el Español de Barcelona, que en el fútbol femenino la Guay Urquiza ganó y lidera el campeonato, que Sebastián Báez en el tenis se impuso con autoridad en la final del ATP de Estoril ante el norteamericano Frances Tiafoe, que Agustín Canapino logró un triunfo en el TC 2000 en la fecha de Concordia,
que Bagnaia gana de punta a punta el Gran Premio de España de MotoGP y que también los argentinos siguen cosechando medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. Y arrancamos con información que tiene que ver con la actualidad de la República Argentina. El presidente Alberto Fernández destacó el domingo que el Día del Trabajador se celebra creando trabajo. Lo dijo al remarcar que el empleo privado creció durante 13 meses consecutivos. El domingo les deseo feliz Día del Trabajador y Trabajadora. Lo celebramos creando trabajo. Fue parte de lo que tuiteó el primer mandatario argentino junto con un spot que compartió a través de Twitter, creando trabajo en la Argentina. También hubo respuestas por parte de Expert a algunos comentarios de Alberto Fernández respecto del trabajo argentino. En tanto, dirigentes de los movimientos sociales aliados al gobierno llamaron a recordar las gestas del movimiento obrero y avanzar en los derechos que faltan para el sector de la economía popular. Esto sucedió durante la movilización que distintas organizaciones realizaron en el centro porteño por el Día Internacional de los Trabajadores. El secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Gringo Castro, afirmó que la movilización se puso en marcha para recordar las gestas del movimiento obrero. Más información. El Senado abre una ronda de expositores sobre la reforma de la Corte Suprema esta semana, que será para debatir las iniciativas para reformar el máximo tribunal, en las que proponen, entre otros, ampliar el número de jueces, que haya mayor federalismo y también que se cumpla con la paridad de género dentro de las reformas que se propone particularmente desde el oficialismo y que también generó cierto rechazo de algunos sectores, particularmente del sector de la justicia. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, pidió el domingo a la oposición que debata la reforma institucional ya presentada hace 12 años para así bajar los costos de la política, terminando con la elección de medio término o reduciendo la cantidad de legisladores. Lo hizo durante el inicio del periodo de sesiones ordinarias de la legislatura que se celebró también el fin de semana. Bueno, más información que por supuesto continuaremos con el ámbito nacional más adelante. Ahora tenemos noticias internacionales. Internacionales. Unos 9.000 militares y policías tomaron el sábado a la noche control de las 3 provincias de Ecuador más golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad, causa de más de 1.200 muertes en lo que va del año. La medida rige desde el sábado y por 60 días. Las costeras Guayas, Manabí y Esmeraldas, esta última fronteriza con Colombia, incluye un toque de queda nocturno para las zonas en localidades con mayor violencia, como Guayaquil, que es capital de Guayas. Ya bajo el estado de emergencia, un cabo segundo de la policía fue muerto el sábado a tiros en la ciudad portuaria, la más poblada del país, informó la Policía Nacional. Paz en la tumba del cabo segundo Carlos Cortés, tuiteó el sábado de la noche el ministro del Interior ecuatoriano Patricio Carrillo. No estaría sencilla recuperar la seguridad, agregó el ministro, añadiendo que la falta de escrúpulos y los sordios motivos de los delincuentes no se impondrá. Esto pasa en Ecuador. El campo, economía. Fueron dramáticas las escenas de la sequía y los incendios en el litoral con foco extremo en la provincia de Corrientes durante los primeros meses del 2022. Las pérdidas productivas y económicas de los productores ganaderos, forestales, tabacaleros, citrícolas y yerbateros de esa zona fueron gravísimos. Con los datos puestos del primer trimestre del 2022 se empiezan a dimensionar realmente los daños. El Instituto Nacional de la Yerba Mate aportó la nota positiva del mercado. Indicaron que durante marzo el volumen de yerba mate elaborada con destino al mercado argentino fue de 26.538.652 kilos. Deportes.
Se disputó la 13ª fecha de la Copa de la Liga Profesional en el fútbol argentino, donde Racing igualó en la zona 1 ante Banfield 1-1 y tan solo un empate le alcanzará para terminar primero en ese grupo. Que River, después de tantas especulaciones, terminó goleando de visitante a Sarmiento en Junín 7-0 y lo dejó casi fuera de la competencia. Además, en esta misma zona, San Lorenzo derrotó en Rosario a Newell's por 2-1 y Gimnasia goleó en Paraná Patronato 6-0, mientras que Atlético Tucumán derrotó a Talleres como local 3-0 entre dos equipos que están en el fondo de esa tabla. En la zona 2, Estudiante de La Plata aseguró el primer lugar del grupo tras derrotar 2-1 a Aldo Civi, que a pesar de la derrota también aseguró su clasificación a cuartos. Otro que aseguró su clasificación a pesar de la derrota fue Tigre, que perdió 3-2 de visitante ante Vélez. Boca le ganó de local a Barraca Central 2-0 y se aseguró el segundo lugar del grupo y definir en cuartos de final como local. Mientras que Colón perdió toda posibilidad de conseguir la clasificación tras caer 2-0 en Sarandí contra Arsenal. E Independiente corre peligro de quedar último en el grupo tras caer 1-0 de visitante frente a Lanús. Los partidos que cerrarán la 14ª fecha en el día de hoy, la 13ª fecha, del día de hoy, 19 horas la zona 1, Unión con Defensa y Justicia y 21:30 Platense Argentinos. Por la zona 2, 19 horas Godoy Cruz, Central Córdoba y 21:30 Huracán Rosario Central. En la zona 1, Racing 29 puntos, River 26, ya clasificados Newell's 23, Argentinos, Gimnasia de La Plata y Sarmiento 21, Defensa y Justicia 19, Banfield 18, los que corren con chances de clasificar. Unión 17 tiene un partido menos, de ganar también tendría posibilidades. En la zona 2, Estudiantes 28, Boca 24, Tigre y Aldo Civi 20, ya clasificados. Colón, Barraca Central quedaron al margen con 16 unidades. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. En Ucrania, la ONU busca evacuar a civiles que están en los túneles de una planta siderúrgica. Una largamente esperada operación para evacuar a civiles de la bombardeada ciudad ucraniana de Mariupol estaba en curso el domingo, dijo la ONU, mientras que la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió con el presidente ucraniano en Kiev y reafirmó el apoyo de su país a Ucrania ante la invasión rusa. El campo. Se esperaba el mejor año para el cultivo del maíz y las expectativas eran altas, sin embargo todo cambió a partir de la severa falta de humedad entre diciembre y enero, también la ola de calor y luego una nueva y aguda faltante de lluvias. El comienzo de la campaña, todos señalaban al maíz como el cultivo del año, recuerdan desde la Bolsa de Comercio de Rosario. De acuerdo a imágenes satelitales de la Guía Estratégica para el Agro, se observa que esta campaña se sembró más maíz que lo estimado. Hay 92.000 hectáreas extras y de esta forma la cifra se actualiza a 1.94 millones de hectáreas con un salto interanual del 20%. Deportes. Marcelo Tinelli comunicó su voluntad de renunciar a la presidencia del Club San Lorenzo de Almagro desde su cuenta de Twitter. He decidido dejar mi cargo como presidente de San Lorenzo de Almagro, informó Tinelli en una carta difundida en la fecha, en medio del malestar general en ese club este último fin de semana. Mis disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades, que son muy públicas, no me permiten estar al 100% en un lugar que requiere trabajo full time, expresó el empresario de TV. Jamás permitiría que una presencia mía genere divisiones y violencia, aclaró el conductor televisivo. El Real Madrid sentenció su 35ª liga exhibiendo superioridad, goleando al Español de Barcelona 4-0 con doblete de Rodrigo, goles de Marco Asensio y Karim Benzema en un impulso moral previo a un nuevo intento de remontada europea en un Santiago Bernabéu vestido de fiesta antes de recuperar el misticismo. La superioridad mostrada por el Real Madrid en la liga no merecía despistes innecesarios ni cambios de fecha frente a una consagración temprana.
Carlo Ancelotti firmó el objetivo de su regreso, vencedor de las 5 grandes ligas, campeón con 4 jornadas por disputarse, dominador absoluto de una liga en la que no encontró rival que le aguantase el ritmo. El Barça dimitió pronto, el Atlético de Madrid, que defendía Corona, dejó de ser fiable y al Sevilla le faltó un año más, ese paso clave para creérsela y pelear hasta el final. El panorama con el Manchester City a la vuelta de la esquina se prestó a las rotaciones masivas de Ancelotti. A la vuelta de semifinales debe llegar con el descanso que no se puede permitir un rival que se juega la Premier. Titulares, quizás 4, tras la exhibición de Rodrigo, jugaron de inicio con Courtois en portería, el regreso de Casemiro de central por los problemas defensivos y la presencia sorprendente del croata Luka Modric. El miércoles se juega el pase a la final de la Champions League en busca de dar vuelta a la llave contra el Manchester City inglés. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. Ricardo Alarcón Quesada, ex canciller cubano y quien fuera un estrecho colaborador de Fidel Castro, falleció durante la noche del sábado a los 84 años, informó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Todo nuestro homenaje, querido Ricardo Alarcón, en la lealtad de la revolución, al partido, a la política exterior y a la gloriosa tradición de Cuba Minrex, dijo el ex canciller Bruno Rodríguez en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP. Tenía 84 años. El ex canciller Ricardo Alarcón murió en Cuba. Deportes. Guayurquiza goleó por 5-1 al Sindicato Argentino de Televisión por la 9ª fecha y es el único puntero del campeonato femenino IPF de fútbol de la primera división de AFA, con goles de Romina Núñez en 2 ocasiones, Micaela Sandoval y Danis Mendoza y Catalina Primo. Las guerreras impusieron al SAT. Leguizamón anotó el descuento como visitantes y se mantienen como líderes del torneo, aunque con Boca, River y Racing muy cerquita en la cima de las posiciones. Boca, el último campeón, fue muy superior a Excursionistas, se impuso por 5-0 en el Bajo Belgrano y quedó apenas a un punto de la Guay. Con goles de Andrea Ojeda, La Torre en contra, Camila Gómez Ares, Estefanía Palomar y Yamila Rodríguez. Gimnasia de La Plata empató con Rosario Central 1-1, mientras que Racing le había ganado Independiente en el clásico 1-0 y River goleando a Deportivo Español por 8-0. La próxima fecha estarán jugando Comunicaciones con Estudiantes, San Lorenzo El Porvenir, Estudiantes de Casero Ferro, Villa San Carlos, Defensores Belgranos y Lanús Platense, que van a completar la jornada. La Guayurquiza 24 puntos, Boca 23, River y Racing 22 unidades. El argentino Sebastián Báez consiguió su primer título en el circuito ATP al vencer con autoridad al estadounidense Frances Tiafoe en la final del torneo de Estoril, Portugal, jugado en canchas de polvo de ladrillo. El bonaerense de 21 años, número 59 del ranking mundial, tuvo un juego efectivo y contundente para sellar su consagración con parciales de 6-3 y 6-2. Báez, que fue finalista este año en Santiago de Chile, alcanzó su segunda definición de la temporada después de vencer al vigente campeón del certamen, el español Albert Ramos Viñolas, por 6-3, 6-7, 7-9 en el tiebreak y 6-0 en 2 horas y 35 minutos. Y en su última producción cerró su participación con un claro triunfo ante el norteamericano, quien había sido finalista de la edición 2018 también en Estoril. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. Un informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que de cara al inicio de la campaña 2022-2023, que va a comenzar en las próximas semanas con las primeras siembras de trigo, los arrendamientos agrícolas vienen con aumento en la zona núcleo. En general, de las consultas realizadas por los técnicos de la entidad rosarina surge un promedio de incremento interanual de 2 quintales por hectárea, hasta un valor que ronda los 18 quintales por hectárea, pero que llega hasta los 22 quintales en campos de buena aptitud agrícola, como los que hay, por ejemplo, en la zona de Marcos Juárez en Córdoba.
El Instituto de Estudios de la Fundación Mediterránea difundió un informe en el que analiza los precios de diversos productos en Argentina, comparados con los que se pagan en otros 14 países. Lógicamente, al ser un relevamiento de alcance internacional, los valores están expresados en dólares, y en el caso de los alimentos, la conclusión a la que llega el reporte es que algunos básicos como la carne, el pan y la leche están entre los más baratos a nivel global. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Muy bien, y mientras esperamos a Vanessa Gervasoni en el mundo del espectáculo, te comentamos algunas noticias que tienen que ver, por supuesto, con las emotivas palabras de Jay Mamón en el inicio de la nueva temporada de La Peña del Morphy. Quiero honrarte, Gerardo, fue parte de lo que dijo el conductor en el ciclo que fue creado por Gerardo Rossini y que volvió el domingo a las 11 a la pantalla de Telefe con nuevo conductor. De hecho, habrían pasado varios conductores por lo menos por la cabeza de los realizadores de este ciclo. Sin embargo, Jay Mamón fue tal vez el que más se asemeja a lo que Rossini hacía, por lo menos en este programa, que es un clásico de la mesa de los argentinos también. La Peña del Morphy, exitoso programa creado por Rossini, que retornó el domingo a la pantalla de Telefe con un clásico y con un nuevo conductor. El país. Volvemos a la información del ámbito nacional y tenemos que hablar también de lo que respecta al Consejo de la Magistratura. Hubo un rechazo del amparo presentado por Luis Juez para que no asuma Martín Doñate. La medida judicial había sido presentada por el senador del PRO y el titular del bloque opositor de la Cámara Alta, Humberto Schiavoni, luego de que la partición del bloque del Frente de Todos corriera al PRO de ser la segunda minoría dentro de la magistratura. La medida judicial había sido presentada y hubo, Pablo Caicials, juez federal, rechazó el amparo que fue presentado por Juntos por el Cambio respecto de esta cuestión. Lo decíamos en los títulos, Máximo Kirchner, el diputado nacional del Frente de Todos, presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, instó al sector financiero y a los empresarios a que se dejen de hacer los distraídos frente a los trabajadores y un Estado que colaboraron durante la pandemia en el marco de un plenario sindical en la ciudad de Varadero. Previo a la celebración del Día del Trabajador hubo estas declaraciones por parte de Máximo Kirchner durante el fin de semana. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, abrió el domingo el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura provincial con un discurso donde reclamó al gobierno mayor federalismo, más presencia de las fuerzas federales para poder combatir el narcotráfico y más equidad en los subsidios. Lo hizo durante más de 2 horas en la Asamblea Legislativa, donde el gobernador de Santa Fe dijo que para enfrentar el crimen organizado, la única opción viable es dejar de lado las especulaciones mezquinas, tanto oficialistas como opositores. En tanto, y en más información también, la ministra de Salud, Carla Bisotti, habló sobre la polémica campaña para el consumo responsable de drogas del municipio de Morón. Lamentó que se haya perdido la oportunidad de dar un debate en serio como sociedad. Independientemente de si el folleto podía ser mejor o peor, claramente el objetivo no es estimular el consumo, es justamente la reducción de daños, manifestó la ministra en declaraciones radiales durante el fin de semana, y en tal sentido explicó que una persona que consume, que tiene problemas de consumo, si vos haces un folleto que diga no consumas, va a consumir igual. Esto fue, parte de una explicación que se ensayó durante la última jornada. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. Comenzaron los Juegos Suramericanos de Rosario 2022 y la participación argentina es masiva con 259 deportistas. En lo que tiene que ver con este último domingo, la competencia de los argentinos dejó estos resultados. En tiro con arco, Guillermina González fue medalla de bronce en compuesto femenino. En escalada, Zoe García Molina, medalla de plata en bouldering femenino. En rugby, el equipo femenino obtuvo la medalla de oro y también la obtuvo el equipo masculino.
En tenis, Luciana Moyano, medalla de oro en femenino individual. Lautaro Midón y Luciana Moyano, medalla de oro en dobles mixto. En natación, Matías Santizo fue medalla de bronce en 50 metros estilo libre masculino. Y el equipo mixto obtuvo la medalla de plata en relevos 4x100 combinado mixto. En el básquet 3x3, el equipo femenino obtuvo la medalla de oro. Y en gimnasia artística, Isabela Ayelén Ayala, medalla de oro en viga de equilibrio y medalla de bronce en piso, mientras que Mía Juliana Mainardi fue medalla de oro en piso. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. James Hetfield se tomó un mate en pleno recital de Metallica, recibió la ovación por parte de los espectadores. La banda se presentó en el campo argentino de polo y el vocalista brindó un concierto muy esperado por el público argentino. Con su fiel público debajo le convidaron un mate y se tomó un mate el cantante de Metallica, que por supuesto colmó una noche de sábado en el campo argentino de polo y que reunió a miles de personas en lo que fue un reencuentro que seguramente será inolvidable para los fanáticos argentinos. Internacionales. La cena de gala de los periodistas acreditados en la Casa Blanca retornó el sábado a la noche luego de 2 años con las acostumbradas bromas sobre Washington y la prensa y también con el presidente de Estados Unidos. La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, suspendida por el COVID en el 2020 y en el 2021, tuvo como estrella máxima al presidente demócrata Joe Biden, el primer mandatario que asiste a ella en 6 años. Su predecesor, el republicano Donald Trump, declinaba de participar del evento debido a su muy mala relación con la prensa. En la ostentosa fiesta y ante 2.600 periodistas, funcionarios y celebridades, un Biden con el acostumbrado smoking hizo chistes sobre sus bajos índices de popularidad, sobre Trump y la prensa y aceptó una reprimenda del presentador Trevor Noah. También hubo referencias serias al conflicto en Ucrania, a los desafíos para la democracia y a las libertades de los medios de comunicación en el país y en el extranjero. El país. Volvemos a la información del ámbito nacional, de lo que tiene que ver con la actualidad de la República Argentina. Y hablamos ahora de Leopoldo Moró. Me parece insólito que el presidente esté dispuesto a dialogar con la Unión Industrial Argentina y no con Cristina Kirchner. El diputado nacional se mostró crítico con Alberto Fernández por su postura en medio de la tensión con la vicepresidenta. Además, volvió a advertir que se debe cambiar algunos puntos del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario para tratar de frenar la escalada de la inflación. Los días de gestión pasan y mientras se acerca cada vez más el 2023 electoral, la distancia entre el mandatario y su vice parece ser cada vez mayor, fue lo que dijo Moró. Por su parte, Gerardo Morales reconoció que Juntos por el Cambio todavía no tiene un plan económico. El gobernador radical admitió que resolver la inflación va a llevar tiempo y señaló que la coalición opositora podría presentar un programa a fin de este año, pero por supuesto para ello también tendrían que primero aunar filas respecto de los candidatos que pretendería presentar la oposición. En la última jornada también la que habló respecto de esto fue María Eugenia Vidal, quien dijo que le gustaría ser presidenta y de esa manera se pone también en la carrera presidencial dentro de Juntos por el Cambio. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. Recorremos también alguna información que tiene que ver con el ámbito nacional nuevamente aquí en el panorama informativo de la radio en este arranque de semana. Información que tiene que ver ahora con Germán Martínez. Dijo que Martín Guzmán ha tenido resultados muy positivos de su gestión. En una extensa charla, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados defendió al ministro de Economía y a Alberto Fernández. Apuntó en duros términos contra el Poder Judicial y vaticinó un 2023 satisfactorio para el gobierno. Lo dijo, el presidente tiene serias chances de poder ser reelecto. Además fue parte del discurso de Martínez en esta conversación periodística.
En tanto, Cristina Fernández de Kirchner reclamó cerrar el caso de la ruta del dinero K y denunció que sigue la persecución política desde Comodoro Pi. La defensa apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri, Marijuán, Fariña y los arrepentidos de los cuadernos, y también habló de una excursión de pesca en su contra. Parte además que pidió que se cierre el caso por la ruta del dinero K. Más información: jueces federales de todo el país se reúnen en Rosario con la mirada puesta en la pelea contra el narcotráfico. El encuentro fue convocado por la Asociación de Jueces Federales, que nuclea a los que investigan y que juzgan casos de tráfico de drogas en todo el territorio nacional. Desde hace unos días el Baza Rosario se convirtió en una pregunta en Comodoro Pi, pero también en juzgados de toda la República Argentina y con Urbano bonaerense, ya que el 12 de mayo próximo la Asociación de Jueces Federales de la Argentina organiza la reunión en Rosario, la ciudad en la cual, a consecuencia del narcotráfico, los asesinatos se han vuelto una noticia tan dramática como frecuente. En lo que va del año, las muertes violentas se acercan a 100. Tan solo en 29 días del mes de abril se habían contabilizado 34 asesinatos, según la información que había trascendido en el mes de abril particularmente. Bueno, más información que volveremos, por supuesto, a contarte respecto de lo que tiene que ver con lo nacional, pero ahora se viene el campo y la economía. El campo, economía. Según un reciente informe de Zona Prop, cada vez más jóvenes eligen compartir vivienda con un compañero de piso o de cuarto, lo que coloquialmente se llama roommate. Aquella persona con la cual comparte el día a día, puede ser un amigo o una amiga o simplemente una persona conocida. La dinámica de compartir piso es una tendencia por necesidad que se extiende a lo largo de los continentes. Lo cierto es que se establece como una alternativa cuando los jóvenes se mudan de una ciudad a otra, por ejemplo, cuando comienza la vida universitaria. Ahora, por la suba de los alquileres, el 73% de los jóvenes se mudaría a un piso compartido. El incremento del precio de los autos en el último año a un ritmo superior al de la inflación y de la evolución del tipo de cambio generó que en abril un trabajador necesitara al menos un monto equivalente a 36.2 meses de salario para poder comprar un vehículo 0 kilómetros, según el informe elaborado por Acara. El cálculo tomó en cuenta el precio de un modelo de auto chico que en abril fue de 2.687.000 pesos y un sueldo promedio es de 74.295, tomando como referencia la ley de contrato de trabajo. Internacionales. El portugués Filipe Vasconcelos Romao, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Coimbra, aseguró que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur nunca se implementará por, entre otros factores, la incompatibilidad de la economía francesa y argentina. Además, analizó en diálogo con Telam la guerra en Ucrania, las elecciones en Francia y el impacto para Portugal del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El intelectual, nacido en Lisboa, columnista de una cadena de TV pública en su país, contó que Europa se encuentra en shock tras el inicio de lo que definió como la primera guerra de invasión en tierras europeas y advirtió sobre las consecuencias económicas del conflicto que enfrenta a Rusia con Ucrania y la OTAN, como el 7% de inflación al año, que es una noticia dramática para los europeos. Estamos en un surco inflacionario que no es algo habitual en Europa para los últimos 20 o 30 años, mientras que la cuestión del gas va a afectar sobre todo a los países que están más cerca de Rusia, que dependen del gas y necesitan de él para calentarse, tanto para los hogares como para todos los demás, alertó el portugués, para quien estos efectos impactarán a mediano plazo en el sistema político europeo, porque una dimensión de las oposiciones políticas depende de su bolsillo y de su economía. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado.
Y Netflix continúa modificando sus valores en Argentina y cada vez que anuncia algo es un dolor de cabeza para todos los usuarios que día a día disfrutan de la plataforma. Bueno, en este caso, la empresa detalló que los cambios en los precios se van a aplicar a todos los miembros existentes en las próximas semanas y a todos los miembros nuevos desde hoy. Serán notificados por correo electrónico, así como dentro de la aplicación de Netflix un mes antes de que se apliquen los nuevos precios. Va a aumentar un 27%. Y a pesar de la continuidad de la reactivación económica post-pandemia, hasta el 2024 la suerte económica está echada. La economía no va a mejorar, pero sí puede empeorar y mucho. Eso fue lo que manifestó el economista Domingo Cavallo, que hizo su reaparición pública a través de un posteo en su blog personal. El economista realizó una simulación con la que calculó que la inflación anual para el 2022 va a ubicarse alrededor del 72% anual y reforzó la apuesta. Bien podría llegar a 80% si se prolongan los desvíos con respecto a mi previsión que ya se observan en el mes de abril. Deportes. El arrecifeño Agustín Canapino con Chevrolet Cruz ganó de manera contundente la final del TC 2000, que por la tercera fecha del campeonato se disputó en el Autódromo Ciudad de Concordia en Entre Ríos. El bicampeón de la categoría logró su segundo triunfo escoltado por su compañero de equipo, el mendocino de San Martín Bernardo Llaver, y el campanense Matías Milla de Renault Fluence al cabo de los 40 minutos de competencia más una vuelta. En el campeonato santero de Toyota continúa en lo más alto con 98 puntos, escoltado por Canapino con 83 y Llaver con 81. La próxima fecha será el 22 de mayo en el Autódromo de Neuquén. El italiano Francesco Bagnaia con Ducati ganó de punta a punta el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera por la sexta fecha de la temporada. El piloto turinés superó en las 25 vueltas al trazado de 4.423 metros al actual monarca, el francés Fabio Quartararo de Yamaha, y al español Alex Espargaró de Aprilia. Apenas se apagó el semáforo y en los primeros metros Bagnaia aguantó la primera posición ante los embates de Quartararo mientras se ordenaban detrás del australiano Miller, el japonés Nakagami, el séptuple campeón, el español Marc Márquez de Honda, que tuvo un duelo inicial con Espargaró. Bagnaia era un poco más veloz que el francés y llegó a hacerle 4 décimas de ventaja en la mitad de la carrera, mientras que por el tercer puesto luchaban intensamente Miller, Márquez y Espargaró. Disputada las 6 fechas, Quartararo lidera el campeonato con 89 puntos, seguido por Alex Espargaró con 82, Bastianini y Rins tienen 69. La séptima fecha del Mundial de MotoGP será el Gran Premio de Francia en Le Mans el 15 de mayo. Internacionales. Las autoridades chinas ratificaron que seguirán adelante con su estrategia de COVID-0, pese al creciente malestar entre los habitantes de Shanghái, que llevan confinados desde inicios de abril y protestan con cacerolazos desde sus casas contra esta política sanitaria. Según los datos oficiales, más de 15.400 nuevos contagios fueron registrados en la última jornada en el país, que enfrenta el mayor brote registrado desde el inicio de la pandemia. La política de cero COVID estipula el confinamiento tras la aparición de nuevos casos de coronavirus, una cuarentena para las personas positivas, incluso si son asintomáticas, y testeos masivos de la población. Es un arma eficaz para prevenir y controlar la epidemia, donde viven 1.400 millones de personas, dijo a la prensa el viceministro de Salud, Li Bi. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Información del ámbito nacional también en esta oportunidad que tiene que ver con Marco Labaña. Dijo que es imposible suponer que el problema de la inflación se va a solucionar de forma inmediata. El director del INDEC analizó la inflación, la recuperación de la economía en pandemia y la pobreza, y además detalló sobre el censo 2022
que se desarrolla de forma presencial el 18 de mayo próximo. Labaña adelantó algunos detalles de este operativo, el cual contará con más de 650.000 personas. Además hizo un repaso de la gestión al frente del organismo estadístico, cargo que ocupa desde el año 2019, y analizó temas también centrales como la inflación, la reactivación, la recuperación del sector de la economía en la salida de la pandemia y también de los datos oficiales de la pobreza, que fue del 37,3% en el segundo semestre de este año 2021, pero en la recuperación que según marcan las cifras de este año 2022, particularmente lo que tiene que ver con el empleo. En tanto, y en medio de la interna, Sergio Massa e Insaurralde buscaron la intención del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, compartieron recorridas y mantuvieron un almuerzo del cual también participó Gustavo Menéndez, avanzando con la institucionalización del Frente de Todos en territorio bonaerense, y también se reparten el poder político en el conurbano, algo que también obviamente compete a Sergio Massa, quien está muy activo en las últimas semanas particularmente. Y hablamos del convocado, de la convocatoria por la bancaria. Hay paro en entidades públicas y privadas de todo el país, una medida que tomó la Asociación Bancaria, y es porque consideran inadmisible la última propuesta del aumento salarial de las cámaras del sector en el marco de las discusiones paritarias, particularmente en el sentido, a través de un comunicado de prensa, la entidad sindical señaló que la propuesta patronal de paritarias que fue realizada es inadmisible y desconoce el mandato del presidente Alberto Fernández, quien de forma clara sostuvo que los salarios deben superar la inflación, y es por eso que también arranca esta semana un nuevo conflicto en lo que tiene que ver con el paro bancario también. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Muy bien, repasamos cómo va a estar el tiempo en la República Argentina en este arranque de semana para hoy, lunes 2 de mayo de este año 2022. En cuanto al informe del tiempo, se espera el ingreso de aire más frío, por lo que la semana inicia notándose un marcado descenso de la temperatura en la zona central, con riesgo de heladas en algunas áreas, abarcando la provincia de Cuyo, particularmente el litoral y área pampeana. La nubosidad será variable en el área pampeana, con lluvias y con lloviznas sobre distintas áreas de la República Argentina. El ingreso de aire de origen polar provocará el descenso de las temperaturas en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis y el litoral, con temperaturas máximas en la jornada que estarán por debajo de los 12 o de los 15 grados. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio en esta jornada, por supuesto. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haber estado informándose con nosotros, y los invitamos a que mañana nuevamente lo hagan, y por supuesto también los invitamos a que se queden con toda la programación de la radio también en este arranque de semana. Aquí estuvimos Vanessa Gervasoni, Zuli Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico De Marco. Mi nombre es Omar Galarza, gente, gracias por estar. Será hasta mañana martes, por supuesto, con la información del país y del mundo. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio, que te actualiza las noticias durante todo el día.